Hola, mi nombre es Sol Linares, soy narradora, escribo cuentos, escribo novelas y traigo un taller que he llamado Mi Primera Novela. Ideal para autores y autoras que quieran escribir su primer libro. Está pensado para acompañarte de inicio a fin en todo tu proceso creativo. No creo en las musas, no creo en Mnemosyne, Thalía, Clio, no creo en Polymnia. No creo en las musas como algo ajeno que ocurre fuera de nosotros. No creo en eso que dice la gente, no trabajo porque estoy esperando que me llegue la inspiración, no trabajo porque estoy esperando que la musa me convenza de algo o que la musa me visite, ¿no? No creo en eso. Para mí la inspiración es estar conectado. Estar conectado implica vivir atento, vivir con atención. Mirar la realidad, pero no de esa forma, como decía Ray Bradbury, no mirar la realidad de forma televisada, como de la pantalla hacia allá, ¿no? Yo participo de la realidad, me muevo con la realidad, me afecta la realidad y estoy atenta a todo lo que está pasando. Es decir, trabajo con una gran antena, pero que me conecta con mi capacidad intelectual, mi capacidad emocional, por supuesto, y con el extraordinario universo del lenguaje. Estar inspirado, entonces, es estar conectado, es estar enamorado. Para escribir novelas tenemos que estar enamorados de tres cosas, esencialmente. En primer lugar, estar enamorados de la lengua materna, de todas las posibilidades que en este caso nos plantea el español, cómo suena, cómo se construyen las oraciones, cómo eso va construyendo también extraordinarios mandalas. También tenemos que estar enamorados de la condición humana, con todos sus matices, estar comprometidos con ella de alguna manera, ¿no? Incluso hasta cuando escribimos desde el odio, desde el asco, desde el rechazo, desde la indignación, estamos comprometidos con la condición humana. Y por supuesto también tenemos que estar enamorados de nuestras historias. Solo de esa manera se puede llegar al final de una novela, porque es complejo, el trabajo del novelista es complejo, es como vivir para la ficción y es un oficio que no mucha gente entiende, ni siquiera uno mismo, ¿no? Ni siquiera una misma. Entonces, sí, es una vida extraña, heroica también, un poco, pero que amerita ese nivel profundo de conexión y enamoramiento con lo que haces. Hay unas palabras de Mario Vargas Llosa en la que pudiéramos dar un salto en el mismo recuadro, ¿no?, del tema que estamos hablando. Él dice en su libro Historia secreta de una novela: por esta época descubrí que las novelas se escribían principalmente con obsesiones y no con convicciones, que la contribución de lo irracional era por lo menos tan importante como lo racional en la hechura de la ficción. Definitivamente sí, definitivamente a todo autor, a toda autora la atraviesan grandes temas, grandes obsesiones. Podemos, si quisiéramos, recoger toda la obra de un autor y descubrir que son tres, tal vez dos obsesiones las que cosen toda la obra. Es cierto, porque también puede pasar que en la medida en que escribamos, porque también escribir es pensar, escribir es también hacer catarsis, escribir es perdonar, escribir es comprender, y llega un punto en que ya, después del segundo libro, has superado un tema y te has alejado de él, ¿no? Has madurado un poco esta cuestión. Es decir, tiene mucho que ver con los temas que nos apasionan, con los temas que nos conectan. Estamos conectados a ciertos temas que también nos permiten
como recibir información, claves, que viene de todas partes, de nosotros, de los otros, de la realidad, de un día lluvioso, qué sé yo. Son muchos factores lo que inciden, pero para que podamos estar dispuestos a sentarnos, tenemos que estar conectados. Es una disposición que tiene que ver más allá de trabajar 8 horas diarias. Un escritor, una escritora siempre está escribiendo, aunque no esté tecleando en una máquina, ¿no? Aunque no esté ante la página de Word. No sé, es una condición muy rara que tienen los novelistas, los poetas también, los escritores, los músicos, los artistas en general. La escritura, como digo, es un oficio extraño y todo el trabajo que hagamos va a depender de cuán enamorados estemos de ese proyecto. Einstein creo que llegó o solo pudo llegar a sus grandes teorías enamorado de la física, ¿no? Incluso cuando trabajaba en un correo postal. Así que bueno, ese es como el primer hilo conductor de todo lo que sigue. Eso es la inspiración. Es disfrutable, pero como toda cosa disfrutable, si la tenés en exceso, el estilo deja de ser. El estilo literario es un tema, si se quiere, muy abstracto realmente, huidizo también, y me parece que me puedo equivocar públicamente con lo que voy a decir a continuación. Pero, por supuesto, parte de una perspectiva muy personal, ¿vale? Para mí, el estilo está asociado a la música. El estilo es la música en la literatura. Radical, poco probable, puede ser, pero tiene mucho que ver con mis propias percepciones de lo que la literatura opera en mí como lectora, ¿no? Siempre escucho por allí gente que me dice, yo escribo porque no pude ser músico. Yo quería ser trompetista o en realidad a mí lo que me gustaba era el piano, pero bueno, terminé escribiendo novelas o escribiendo poesía, por eso escribo, ¿no? Porque soy un músico frustrado. Y como suelo sospechar de todo lo que parece tan determinante para una persona, yo creo que trabajar con el lenguaje es trabajar con un instrumento musical. ¿Okay? Hace años escribí un texto que se llama Sobre el verbo escribir, en el que ensayo un poco esta idea. Me gustaría leérselos para no divagar y en que propongo un poco a la literatura como esto, como un órgano musical. Sí, es un texto que pertenece a un diccionario sentimental que también he estado escribiendo desde hace mucho tiempo, un poco concentrado en mostrar, proyectar, jugar, parodiar, componer sobre la base de los verbos que son más importantes para mí y creo que también para otros que pueden ser importantes para los venezolanos, las venezolanas, ¿no? Y en particular, en este ensayo, esto del tema del estilo literario, lo voy a leer. Escribir es componer música. El alfabeto es una maravillosa escala musical que caracteriza a todos los lenguajes del mundo y la literatura compone asombrosas orquestas. Por eso la escritura trabaja secretamente con el oído, porque trabaja con el ritmo. Está compuesto de elementos como pulso, acento, compás, tempo, duración, pausas. Digamos que armoniza todos los sonidos de una lengua mientras se va convirtiendo en un poema, una novela, ¿no? Sin saberlo, el narrador es en cierta medida una suerte de músico porque cada palabra escrita es la traducción material de un sonido. La elección de una palabra combinada con otra produce una sonoridad muy particular. Esa sonoridad pertenece a la naturaleza del escritor, a su forma de agruparlas, de seleccionarlas, pausarlas, destacarlas.
Será por eso que el oído busca la forma de organizar todo el material narrado y detecta lo que estorbe a su fluidez. Muchas historias atascadas nos hacen chasquear los dedos y decir, esto no me suena. No me suena muchas veces significa no encuentro el tono, no encuentro el ritmo, lo cual en el peor de los casos nos indica que no está siendo efectivo. Es posible que el tono y el ritmo sean tan importantes que determina desde qué lugar está narrada una historia y viceversa, ¿no? Contar desde el yo, por ejemplo, convoca un ritmo, una armonía, un tono que lo distingue de las demás voces narrativas. Entonces usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver el sonido con un planteamiento, con un personaje, una emoción, una trama? Pues bien, una palabra tiene que ver con otra en la misma medida en que se comunican do con re o mi con fa. La combinación infinita de estas 8 notas musicales producen toda clase de armonías. Bueno, así que se me ha ocurrido pensar que el estilo narrativo, lo que hace tan particular la voz de un narrador o de una narradora, es su forma de sonar. Es su forma de componer música por debajo de las palabras y a partir de las palabras, ¿no? Nosotros podemos diferenciar muy bien a Vivaldi de Mozart, como podemos diferenciar perfectamente a Cortázar de Clarice Lispector, precisamente porque la literatura de Clarice tiene un sonido, y no me la imagino en portugués, muy diferente, muy distinto. Entonces hay una marca muy personal que se da como pasar del jazz a la música llanera, como pasar de la salsa a un vals. Algo parecido también pasa en literatura y me parece que es un elemento tan importante y creo que en eso consiste nuestra búsqueda. ¿Cuál es nuestra propia manera de sonar en la literatura? El plagio es un delito, sí. Copiar parcial o la totalidad de un texto y presentarlo como propia es un delito, por supuesto que sí. Pero hay una buena noticia y es que hay algo que nosotros no vamos a poder plagiar y es la voz de un autor. Creo que no hay nadie en el mundo que pueda escribir como Borges, por muy bueno que sea. No hay nadie en el mundo capaz de escribir como Joyce y tampoco alguien va a poder escribir como nosotros mismos. Hay una voz, eso incomunicable de la literatura, que es imposible de plagiar. Mucha gente dice también, bueno, pero es que yo no quiero escribir porque es que ya todo está dicho, ¿no? Esta es otra frase común, otra idea común. Bueno, sí, ya todo está dicho, es verdad, pero no por ti. No por mí, ¿ok? Cada quien tiene un poco de autenticidad en esto de tener una vida con condiciones muy específicas, únicas, irrepetibles. Entonces esa condición, más lo que yo soy, mi propia historia, permite que todo lo que yo cuente, sí, más mi manera de sonar, se consiga una voz también muy particular. Si nos preocupa demasiado esto, por ejemplo, Ovidio, no sé, 200 años antes de Cristo, escribió un libro que se llamaba El arte de amar. 2000 años después lo escribía Erich Fromm con el mismo título, El arte de amar. 2000 años después, amar para Ovidio ha evolucionado y Erich lo aborda desde una perspectiva totalmente diferente. No, los leemos y no son los mismos libros. Yo pensé cuando comencé a leer aquel libro, yo dije, aquí hay un plagio, ¿no?
realmente no hay un plagio. Puede haber un título muy parecido, pero 2000 años después nadie va a reclamar los derechos de autor. Hay una historia, una mirada del amor totalmente diferente. Es decir, el abordaje es distinto. De esa manera, podemos decir que un plagio no es tan fácil, no es una experiencia ni una acción que nosotros podamos realizar tan fácilmente, ¿no? Porque hay cosas que son intraducibles, incopiables, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo descubrí a Cortázar, yo dije, wow, qué extraordinario. Yo quiero escribir como este hombre. Y comencé a escribir. Y yo pensaba que estaba haciendo Cortázar en mis primeros cuentos, ¿no? Luego me pasó con Clarice Lispector. Muchísimos años después, leí a aquella mujer, aquella escritura, y yo dije, no puede ser que podamos escribir de esa manera, pero qué cosa, qué es esto, no puedo con este estilo literario. Después, y me ha pasado con muchos escritores, digamos los escritores que me han dado tanto, O. Henry, ese nivel de humor que tiene, ¿no? Esa manera de parodiar y de reírse en la cara de cosas tan sutilmente. Y resulta que cuando escribía, no era que estaba escribiendo como ellos. Lo que sí pasó es que me dieron cada uno grandes lecciones. Cortázar me enseñó a trabajar el conflicto, me enseñó a cómo sostener el conflicto a lo largo de un relato, ¿ok? ¿Qué tipos de conflictos podían a mí interesarme? Clarice Lispector me enseñó a pensar mientras escribía, a quedarme en el detalle, en la cosa pequeña, aquí, escribir sin prisa, amar la densidad también, ¿no? Eso profundo, sumergirme. O. Henry me enseñaba tal vez que, bueno, el humor puede ser como una inteligencia divirtiéndose. No recuerdo exactamente quién dijo esto, lo he escuchado por allí. Creo que Einstein lo dijo, ¿no? En todo caso, lo que los escritores, las escritoras nos transfieren a nosotros es un asunto que está por debajo del estilo literario, ya que no lo podemos plagiar, ni siquiera los podemos como asimilar. En el momento en que eso pasa, nuestra naturaleza cambia totalmente, ¿no? Pero sí nos pueden dar grandes lecciones que se traducen luego en nuestra forma de escribir y de ver la literatura. No podemos copiar la voz. A veces, por supuesto, leemos a escritores y sentimos que wow, ese estilo literario nos afecta tanto que terminamos escribiendo de cierta manera. Bueno, no sé, yo creo que en la literatura pasa como en la vida. La otra persona es nuestro espejo. Nosotros vemos reflejado en nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra mamá, nuestro papá, lo mejor y lo peor de nosotros. Y yo creo que lo que pasa con un autor, ese encuentro con un autor en especial que nos cambia incluso la manera de escribir, no es otra cosa que un asunto de espejo. Vemos nuestro propio estilo, nuestra propia posibilidad, o sea, como que si reflejara lo mejor de nuestra propia voz literaria. Por eso digo que sí, hay cosas que se pueden plagiar y hay otras cosas que no. Hay otras cosas que están muy por debajo en lo profundo de la literatura, que son intransferibles. Lecciones sí hay, grandes lecciones. Hay grandes lecciones que nos enseñan los escritores del mundo, las escritoras del mundo. Lo demás es un aprendizaje también muy solitario. El autodescubrimiento de nuestra propia voz. Copiar total o parcialmente una obra y además presentarlo como tuya. Ya arranqué.
De pronto sentí la mirada de Whitney que ¡wow! Avisa por lo menos, bueno. Okay. No, es que yo te escucho, te veo. Ah, ok. Terminamos. No lo puedo creer, hoy es viernes 2 de la tarde.